Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión pues andamos con esto de las heridas, así que pues vamos a hablar ahora de ¿qué? ¿De qué? De la herida del rechazo. La herida del rechazo, eso está fuerte y que pues ¿quién nos quiere empezar a platicar esto? A ver, yo les comienzo a platicar. Ay, mira, con todo. Bueno, me sentí rechazado. Sí, yo también me sentí rechazado. Bueno, esta herida en efecto también es una de las que se da a edades muy tempranas cuando empiezan sobre todo las primeras interacciones. Puede ser con la madre, puede ser con el padre, todo depende también cómo son las dinámicas familiares. Por lo regular, un hijo o una hija cuando no es deseado o deseada, pues ya todo ese bagaje emocional que se trae, pues produce muchas circunstancias en la vida del niño que vienen generando justo eso, ¿no? Yo fui rechazado por mi padre, a mí mi padre no me quería, o por mi madre, y desde entonces traigo esa idea de que no valgo, de que no tengo un lugar en el mundo, de que lo que soy no es suficiente para las personas o para quien sea, que mi trabajo no es válido, que no alcanza, que no tengo específicamente una imagen en la que yo pueda ser aceptado por las personas, desde mi familia hasta las personas en la escuela. También en la escuela ocurren muchas de estas primeras interacciones. Cuando somos niños o niñas empezamos a tener trato con otras personas, otras personitas, ¿no? Y muchas veces ahí es en donde se empiezan a dar específicamente estas cuestiones del rechazo ante lo social, ¿no? Del rechazo social, porque tiene que ver con las primeras confrontaciones de ideas diferentes o de formas de ser diferentes. Ahí va por medio la educación, lo que recibimos en casa, las ideas o la forma en la que somos tratados en casa muchas veces no es la misma que experimentamos, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria, cuando estamos empezando a ir a la escuela, o en otros círculos, inclusive en una fiesta puede llegar a pasar, ¿no? En una fiesta infantil, que de repente pues tú estabas ahí queriendo jugar y hacer alguna cosa, hiciste una graciosada y alguien te puso una jeta, ¿no? Alguien te hizo o te hizo una mueca, o te dijo una trompetilla, alguna cosa, o te dio algún insulto y tú te sentiste terriblemente mal por aquello. Y entonces en ese momento, como decimos, esto repercute en la autoimagen, en el autoconcepto, y desde ese momento tú dijiste: hay algo en mí que está mal. Sí, coincido. Claro, yo lo que aportaría, sería, estoy totalmente de acuerdo con Master Richard, creo que eso es un reflejo, pero la herida normalmente, o sea, te va a suceder todo, porque digamos que si tú tienes una herida que viene desde muy niño, desde la infancia, se va a ir repitiendo durante toda tu vida. Claro, exacto. Es una pasa marca. El proceso es de un que vas bucle. a la escuela, y vas observando esto, pero se dice que normalmente esta herida viene del padre del mismo sexo. O sea, del padre o de la madre, ¿no? O sea, digamos, del niño viene del papá y de la niña viene de la mamá. Y hay que entender un poco la diferencia entre lo que es el rechazo y el abandono. Normalmente viene por un sentimiento, el rechazo de no te quiero y punto. O sea, no te quiero conmigo. De sáquese, fuchi. Sí, se dice que esta herida casi es común porque normalmente los hijos vienen al mundo y los padres no lo querían. A ver, es muy claro. Sucede mucho del, híjole, pues ya llegó el chamaco, ¿qué hacemos, no? Pues lo vamos a tener, pero no era algo que fuera deseado. Entonces, muchísimas personas traen esa herida, porque realmente no es un problema que sucede común en todos, ¿no? O sea, a veces los padres no están preparados como para esta situación, y cuando llega el hijo, bueno, pues de alguna forma, aunque sea inconsciente, dicen: estás aquí, pero no te quería conmigo. Ese es el sentido, que a diferencia de abandonar, el abandono sería: sí quiero que estés conmigo, pero no puedes estar conmigo. Y creo que ese es el sentido de entender que si quisieras diferenciar, oye, ¿cómo es el rechazo y cómo es el abandono? Sería esto, o sea, el rechazo es: no te quiero conmigo. Claro, ¿no? Y podríamos decir que es bastante común, ¿no? Porque también claro, el hecho de sentir un rechazo como tal, creo que se puede dar de muchas circunstancias y de muchas formas, pero también no vayan ustedes a creer, si es la primera vez que escuchan esto, que si por ejemplo sentiste un rechazo mínimo cuando eras chiquito, ya te traumaste para toda la vida, sino que es un rechazo reiterado, es un rechazo que se repite y se repite y se repite, y ahí es cuando el inconsciente dice: aquí hay algo raro en mí, y se hace esta herida, ¿no? Sí, claro.
Completamente de acuerdo, Ivanovich, porque estás diciendo que se puede dar de muchas maneras y también se puede dar culturalmente el rechazo. Claro. Por ejemplo, es muy raro, ¿no? Es muy raro. En Latinoamérica, por ejemplo, el machismo tiende a ya decirle a una mujer... En el mundo. En el mundo, sí, tienes toda razón. Haz de cuenta que la mujer, por ejemplo... pero pues, específico como más en Latinoamérica, esta parte de que tú atiendes a tus hermanos y dales de cenar, ¿sí? Porque tú eres mujer, o tú no te puedes poner guapa porque estás provocando, o que no se meten las decisiones, no se meten las decisiones, y sobre todo, como que en síntesis, si lo ponemos así en una licuadora, la síntesis diría lo que tú dijiste: no eres suficiente o no vales, o sea, no eres igual que los demás. Hay algo mal. Exacto. Hay algo mal en ti. Y ya crecen de alguna manera, y no solamente las mujeres, también los hombres. Pero por ejemplo, ¿ves que todas las heridas tienen su máscara? En esta es impresionante porque la máscara del rechazo es muy interesante. Me voy de tu vida en una relación de pareja, el que tiene la herida de rechazo se va. Antes de que me rechaces. Antes de que me rechaces, sea que me ames o no. Porque va a ser horrible que me ames y me vais a rechazar después, anticipan la huida, sí. O si me rechazas, de una vez me voy, pero el rechazado siempre se va a estar yendo. Sí, también es que puede ser de esas relaciones donde todo está bien, ¿no? Y como todo está bien, pues el que tiene la idea de rechazo dice, híjole, mejor me voy antes de que yo se está poniendo sabroso el amor, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, una de las conductas en las que se puede detectar más fácilmente es cuando ocurre ese impulso de aquí no está pasando esto que me gusta, o me estoy sintiendo no aceptado, entonces me voy. El típico que te vas al rincón y ya dices no quiero saber nada de nadie. Esa es una de las conductas más fáciles para detectarlo. También otra, ya digamos que en la etapa más adulta, ocurre que la persona empieza a manifestar conductas muy fuertemente de necesidad de aceptación por parte de la familia, de los amigos, de los colegas del trabajo, de toda la gente. Entonces es como que se pone en un nivel inferior, como que se pone en un estatus de inferioridad, automáticamente se siente inferior. Como no quiero llamar la atención, ¿no? Y al mismo tiempo quiere llamar la atención desde ese lugar. Exacto. Desde ese lugar para conseguir la aceptación. Acuérdense que lo que está buscando es aceptación. Claro. O sea, la persona que se ha sentido rechazada y que ha sido una cuestión de toda su vida, de alguna manera está buscando aceptación. Entonces podríamos decir que en esto que dices Master Richard, mi homie Master Richard, la persona que tiene esta herida de rechazo se autorrechaza a sí misma para que no la rechacen, se hace así como algo ahí muy loco. Podría ser. De hecho, se dice que, son características, no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Pero entonces, ¿cómo voy a saberlo? En los estudios se dice que una persona que tiene esta herida normalmente es una persona muy delgada. Y lo que quiere es como desaparecer y no quiere como participar, porque el hecho de participar va a ser, puede afectar o puede suceder que rechacen lo que está opinando. Claro. Entonces normalmente no va a dar su opinión. No la da, simplemente dice prefiero no opinar nada porque qué tal si opino y me rechazan. Claro, ¿no? claro. No va a tener ideas propias o sea, sí las va a tener las ideas propias más bien, pero se las va a llevar a su propio mundo. O sea, no las va a compartir. Exacto. ¿No? Se dice que son personas solitarias. O sea, son tacaños con sus ideas. Sí, son tacaños con sus ideas. Pero por eso. Como avaricia en la carta de Osho. Con las emociones. Pero por un motivo. Tal vez no sea tanto de avaricia, sino que teme esto. Sí, o sea, teme que cuando alguien lo escuche le va a decir, no, estás mal. Y sienta el rechazo. Entonces va a evitar a toda costa este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que también es muy interesante entender que mientras más trabajes esta herida de entender que tú solito te estás autorrechazando, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta, como decíamos, que normalmente viene del padre del mismo sexo, ¿no? Digamos, cuando te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta de que a su vez tu papá o tu mamá tenían el mismo problema, claro. Y ellos te rechazan porque ellos no se aceptan a sí mismos. Claro. Exacto. Y de nuevo se repite el patrón. Y eso es un gran paso. Claro. Nuevamente se repite el patrón, sí. Y donde te debes de dar cuenta que pues no es que te esté rechazando, más bien él tampoco se acepta a sí mismo. Claro. Y ese es un gran trabajo y es una gran observación que puedes empezar a hacer. Obviamente el primer trabajo es contigo, empezarte a aceptar a ti y después entender a tus padres por qué sucedió esa situación, ¿no? Claro, claro.
Totalmente de acuerdo. No, si el Master Naje se quedó así como no manches. Sí. Totalmente de acuerdo, porque en todo lo que se ha dicho ahorita de los tres del rechazo, y sobre todo la importancia de trabajar contigo, ¿por qué? Porque si no lo haces, toda la vida, el mundo, tú lo vas a percibir como si te estuvieran rechazando. Sí, como que estás mal, ¿no? Ajá, pero que todo te lo dice, haz de cuenta, claro, el país, claro. Dios, todo así. Dios. Sí, no, en serio. Sí. Ajá, la vida. Ajá. Y entonces este rechazo que llevas puede llevar a cosas muy fuertes como una depresión muy profunda, y puede llevar a cosas muy terribles. Sí. Entonces, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Entonces, por ejemplo, en el rechazo, cuando lo que se dice, ¿no? Que cuando se está trabajando terapéuticamente, en el momento que se da cuenta la persona que realmente sí era valiosa o valioso, es un shock muy fuerte que no manejan otras heridas. Es como una impronta, porque acuérdate que eso se quedó grabado por una impronta de la niñez, pero en el momento en que se libera el trauma, dicen que es un shock enorme, como diciendo, pero si yo iba con la cabeza agachada a ese lugar, y yo era guapísima o era guapísimo, ¿sabes? Dicen que tenía pegue. Ajá, que le tienen que dar una gran contención cuando tiene ese eureka moment en la terapia. Exacto. Sí, por ejemplo, en los círculos de empresariales, industriales, laborales, en el arte también está esta cosa del pánico escénico. Yo pensé que en lo de Valle, güey, así corporativo. No, está esta cosa del pánico escénico, ¿no? Ante, por ejemplo, que tienes que dar una presentación o que tienes que hacer un video y hablar de ciertas cosas, surge ese pánico escénico ante qué van a decir. Les va a gustar, les gustará lo que voy a exponer, la forma en la que lo voy a exponer, lo que voy a decir, les va a gustar o no les va a gustar, entonces surge una duda. Pero el que tiene el rechazo piensa que no les va a gustar, ¿no? El que tiene el rechazo de entrada difícilmente se atreve, ¿no? Exacto. Difícilmente se atreve a hacer cosas, pero si ya digamos que lo está trabajando, si ya lo obligaron, siempre está presente esta cuestión de que, híjoles, es que quién sabe si les va a gustar lo que voy a exponer o lo que voy a hacer ahí en la escena, ¿no? En donde uno sale y se manifiesta y comparte lo que sea, porque siempre está ese temor. Entonces, como decían, también muchas veces ocurre esto de que prefieren no hacerlo que arriesgarse y trabajar con eso, ¿no? Porque hay que recordar también algo bien importante, que incluso lo hemos mencionado en varios videos, que es que no todo lo que hagas le va a gustar a todo el mundo, ¿no? O sea, habrá algunas personas que les resuene y digan, pues qué padre lo que haces. Habrá otras que digan, pues no resueno o no me gusta. O qué porquería. Literalmente, y no está mal. Acordémonos que existe la diversidad y existen muchas formas de decir las cosas o recibirlas. Entonces, en principio, vamos a pasar a la parte de cómo trabajar con esto. Sí, y algo interesante que sucede, que es lo mismo de nuevo de la proyección, ¿no? La autoproyección, es que la persona que siente este rechazo, pues cualquier cosa que haga, está muy loco esto, porque no necesariamente la persona piensa que está mal, o sea, consigo misma. O sea, la persona puede creer que pinta muy bien, habla muy bien, se expresa muy bien, pero siente que siempre hay algo que no le agrada a los demás. Entonces es por eso que es muy difícil que puedan compartir su mundo interior, ¿no? Porque sienten que no todo el mundo va a entenderlos, ¿no? Y también siento que, pues, es muy interesante ese fenómeno, y también pues es lo mismo, para sanarlo tiene que haber la completa aceptación descarada de lo que uno es, ¿no? Sí, ese sería como el paso principal, ¿no? La aceptación. Exacto. La aceptación y el saber que, a final de cuentas, lo más importante es que tú entiendas que el rechazo fue algo que sucedió porque a su vez a tus padres les pasó. Claro, y que no sé que esté algo mal en ti. Que no hay nada malo en ti, o sea, porque normalmente eso pasa muy seguido, ¿no? O sea, los hijos normalmente ven ese rechazo como algo que hiciste mal. Yo hice mal, por lo tanto mis padres no me querían, o sea, y la realidad es que no es cierto, o sea, simplemente, como lo decimos, y eso es bien importante, me están rechazando porque a su vez ellos se rechazan a sí mismos. Exacto. Es simplemente un espejo, ¿no? Claro. Y todos los que alguna vez pasamos por esta situación, a veces no observas que ni siquiera te quieres ver al espejo, ¿no? Porque no te aceptas a ti mismo. O escuchar tu voz, ¿no? Sí, o escuchar tu voz, exacto. Eso también es muy interesante. Sí. O sea, no te quieres escuchar porque no te aceptas, y creo que ese sería el paso principal, empezar a aceptarte a ti tal como eres. Y creo que, Master, que uniéndolo con ahí también es que no te tiene que importar si te rechazan o no, te compartes. Sí, ¿no? Tú empiezas a compartir y ya no existe esta parte, o si existe un rechazo,
no es porque no te quieran. Exacto. No, es porque existe alguien que no va a estar de acuerdo contigo, pero no pasa nada, tú sigues dando tu opinión, pero empiezas a ponerla a prueba. Claro. ¿No? O sea, a mí no me importa ya si alguien me dice que no es cierto lo que estoy diciendo, porque ya no lo veo como una herida. Y no me molesto tampoco. Ya no te lo tomas personal. Exactamente. Creo que esa es una clave muy importante. Me sumo y le voy a poner ahí la parte de lo que se trabaja muchísimo, que es la culpa. Porque precisamente la persona que creció, hombre o mujer, con la herida de la infancia, de rechazo, no solamente no se siente lo suficientemente valiosa, sino que se siente que, como tú lo decías, Ivanovich, que algo tiene mal, pero como si fuera, vamos a ponerle una peste, o si fuera algo terrible, entonces se siente muy mal de cualquier cosa. Y eso fomenta, como tú decías, que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, en algo que es el autosaboteador. El autosaboteador es particularmente en el de rechazo, es, imagínate, ¿no? Que te acaban de, si te ganas en una lotería $1 millón, y en ese momento, el que no se lo cree merecer, se lo va a gastar o se lo va a regalar a alguien. Sí, lo va a perder de una manera muy tonta. Lo va a perder, ¿no? Porque el tema, o sea, que es importante trascender esa herida, es trabajar tu culpa. Y lo decían los tres ahorita, ¿no? Ser muy conscientes y terapéuticamente tratarlo así, de que la persona que siente esta culpa por no ser suficiente para los demás, no es el problema de esa persona, es problema de los que lo hacen sentir que no es suficiente. Pero se arregla con uno mismo. Sí, no es afuera. Es como decir, haz de cuenta, oye, pero ¿por qué me importa? Así como de Karate Kid, ¿no? Pues ¿por qué me importa tanto lo que diga Cobra Kai, no? Sí. O sea, yo lo que diga Mr. Miyagi. Exacto. Mi Miyagi interior. Sí, Miyagi interior. El trabajo es con uno mismo, siempre, ¿no? Cualquiera de las heridas que escuchemos aquí, no vaya a ser que al rato vayas a decir, oye, pero entonces ya entendí que mi padre no se quiere, entonces vamos a ayudarlo. Vamos a hacer que se quiera. Mira, ve este video. Sí, siempre es una cuestión con uno mismo. A veces lleva tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, como todas las heridas de las que vamos a estar platicando acá, lleva su tiempo reconocerlas, lleva su tiempo trabajarlas. También, por ejemplo, ayudarnos entre nosotros. O sea, si estás viendo que hay una persona que tiene esa característica, pues no vas ahí a picarle el dedo a la llaga, ¿no? O sea, vas a ayudarles, ayudarles no en el sentido, como estaban diciendo, de señalarlos o de alguna manera ponerlos en tela de juicio, etiquetarlos, sino de alguna manera hacer lo posible para que se sientan bien, para que sientan que lo que dicen es válido, es valioso, que aportan cosas al mundo, a la vida, lo que sea, en una manera orgánica. No tiene que ser una señalar con el dedo así de tú traes esta herida y etcétera, ¿no? Ese es el punto. Sí, coincido. Sí, como tema de que platicamos y que tiene que ver con un concepto, ¿no? En este caso una herida. Normalmente escuchaba por ahí al buen Borja Villaseca que decía, cuando esto sucede, alguien escucha los videos y lo que hace es inmediatamente empezar a etiquetar, ¿no? Esa es lo que digo, exacto, lo que decimos, sí. Por eso justo lo que decías, pues no es la idea, ¿no? La idea siempre va a ser, trabájalo en ti mismo, empieza a observarlo, pero para ti, no para los demás. Claro, sí. Son herramientas de ayuda, pero para ti. Me sumaría contigo y con lo que se ha dicho, porque si ya vas a etiquetar, por decir algo, y no es contigo mismo, y que lo etiquetes para ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves que alguien, como tú lo decías, ¿no, Richard? Que si tú ves que alguien tiene esa condición, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta muchas veces que la gente que sufre mucho rechazo desde la infancia tiende a encorvarse como una forma de protección. Sí. O tiende a formar una coraza con la grasa en la panza. La pancita. En la pancita. Y te das cuenta que cuando va a terapia esta persona, bueno, para detectarlo, sería como muchas veces como que está encorvada la persona, o muchas veces cuando los que tienen cabello, porque algunos no podemos, así la mata así tipo slash, como tapándote, como tapándote, ajá, como esta parte de no me veas, es mi forma de presentarme, proyectarme al mundo. Y lo bonito es que tú puedas, yo creo que lo dijiste así para mí, ¿no? Si tú ves que alguien tiene una deficiencia, no la uses para brincarle encima, sino para apoyarle, ¿no? Coincido. Y sabes que también que pasa al contrario, o sea, otra forma de detectar una persona que trae esta herida es cuando es sumamente pedante. Una persona que es pedante y que
No, del otro. No, Ese es pedorro. Me refiero a una persona que es excesivamente presuntuosa, claro, y que es descortés, hosca con los demás, porque es como la contraria. O sea, dicen, yo ya no necesito la aceptación de nadie, yo no necesito que nadie me venga a decir que estoy bien o que estoy mal, yo conmigo me basto y así, pero tampoco es la ruta es mandar todo a la goma y mandar todo así, como decimos a veces, al pedante. No es la ruta trabajar este tipo de cosas. Si eres una persona que, por ejemplo, tiene ese carácter muy hermético, una persona que no permite de alguna manera que entren opiniones a su vida, sino que su opinión siempre es la única que tiene que importar, probablemente es porque traes una cuestión asociada con esto. Y a eso iba, mis queridos masters, mis homies masters, para ir cerrando, y es que otra vez el efecto espejo que comentamos hace rato, y es que si una persona siente que es rechazada, automáticamente y como una ley cósmica es también porque rechaza a los demás, rechaza a los otros de un modo subconsciente. Entonces, como dijimos al principio, pues es también aceptar, ¿no? Aceptarse uno mismo tal y como es, y también hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Realmente acepto a todos como son, o para protegerme rechazo también las opiniones, lo que piensen los demás, ¿no? Sí. Y con eso cierro, Masters. Aplausos. 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 Me rehuso, me niego. Yo para cerrar, pues bueno, si escuchaste este video y te resonó y dices, bueno, pues ¿cómo le puedo empezar? Pues es sencillo, puedes empezar a verte al espejo, hablarte bonito, decirte cosas bonitas, aceptarte, identificarte, conocerte, y creo que ese es como un gran avance, ¿no? Comenzar con eso y después entender quién eres. Después de que entiendas quién eres, obviamente vas a poder saber cuál es tu opinión acerca del mundo, de las cosas, y entonces en ese momento puedes dar un avance y empezar a decirle a los demás lo que tú eres, mostrarle lo que tú eres y darte cuenta pues, que eres hermoso, que eres un gran ser humano y que no tienes por qué sentir este rechazo de absolutamente de nadie, porque en el fondo esto de afuera que te está rechazando es un rechazo de ti mismo, y entonces creo que es muy interesante, ¿no? Carayo. Aplausos. Sí, ahorita lo que se estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, la parte del rechazo, yo insisto mucho, ¿no? Cuando alguien se da cuenta, quien de alguna manera te rechazó sin querer, como haya sido en la infancia. Como haya sido, realmente comprender esa parte, tener la compasión, el entendimiento y la madurez de decir, bueno, lo haya hecho a propósito, lo haya hecho sin querer, ya no importa, yo qué puedo hacer con ello. Y por ejemplo, hay gente que cuando trasciende la herida de rechazo, se da cuenta que había tenía un montón de motivaciones de las personas. Imagínate a alguien así como todo cohibido en clase y no salía con los que estaban como de moda o, ¿sabes? Así, como en vaselina, los más picudos, acá en chipoclús del salón. Y cuando esa persona florece, es muy curioso porque es una de las personas más empáticas, porque sabe lo que es lastimar a otros. Exacto. Sí, es que cada herida tiene como su parte bien bonita cuando la trasciendes, ¿no? Eso. Sí. ¡Aplausos! Aplausos. Sí, con todo. Yo también quisiera decir algo que creo que es muy interesante, que es, también te vas a dar cuenta que cuando tú trabajes esta herida, pues para los que siguen ya es una sanación, ¿no? Claro. Y eso también es bien interesante, o sea, para los que vienen, para los hijos. Y además que ya también, no va a haber esta herida. Y también está sanando tu árbol genealógico. Y ¿no? también para atrás, o sea, va para adelante y va para atrás. Para todos lados. Para todos lados, hasta para los lados vas a andar dando. Exacto. Y yo para cerrar me gustaría también proponer que dejemos de compararnos, que también es una de las cosas, una de las manías más persistentes que existen, es que nos estemos comparando con respecto a otras personas, a los que ya van más adelante o a los que ya van más atrás. Funciona en ambos sentidos, tanto compararse de manera en que soy superior o soy inferior, claro, no sirve. Acabar con esa manía de la comparación, porque así como somos, pues así tenemos un lugar en el universo. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el universo, que es algo muy bonito que a mí en lo personal me dejó el Zen, por ejemplo el budismo Zen, es que cada cosa es necesaria, cada cosa tiene un lugar en el mundo y por eso está aquí, y mientras esté aquí es perfecta, así como es, tiene una función y está para algo. Entonces
Yo con eso me quedo. Uy, no, Chihuahua, pues así que uy, no. chiste. Hasta triple aplauso. Ahora, ¿cómo no nos vamos a comparar? Así no? que Pues, chiste, ¿cómo? pues no, ya no está padre. Pero sí. ¿Puede ser rapidísimo? Fíjate que a mí me estaba acordando ahorita, me dijeron muchas veces en el grupo, que cuando yo me sintiera así mal, ¿no? Así como mal rollo en el entorno que estuviera y me estuvieran atacando muy fuerte, que te imaginaras esas personas como niños chiquitos, llorando y encuerados. Y a mí me funcionó muchísimo, porque imagínate lo inseguro que puede ser esa persona, la que rechaza, la que en realidad rechaza, ¿no? No cuando es ficticio, sino cuando alguien rechaza a alguien que diga por su religión, por su color, por su género, el que rechaza, qué pequeño debe ser que no puede tener un corazón para pues, abrazar al mundo, ¿no? Sí, nos quedamos así de ¿Vieron? O sea, qué participación. ¿Algún mensaje final, mi querido Master Len, mi querido Master Richard, mi querido Master Naje? ¿Algo del pitonizo? Pues es que el pitonizo dice que una de las mayores heridas que existe en la humanidad es la herida del rechazo. Eso dice. Eso dice. ¿Cuándo te dijo? Pues no sé, el otro día me habló. Y te dijo, ¿qué pasó? Oye, ¿qué crees? ¿A tu casa o así? Ahí te va un tip. Y yo, espérate, pues Fíjate que la mayor herida que tienen los seres humanos es el rechazo. ¿Y te colgó? Y me colgó y ya dije, bueno, pues ahora yo lo voy a decir en el programa. Lo voy a masticar. Como pinche loco. Sí. ¿Cómo qué? Como loco. Ya. Pero sí, yo creo que como sí, argentino loco. como argentino loco. Ah. Sí, como niño loco. Como niño loco. Como che loco. Pero entonces el pitonizo, ¿qué herida tiene? Él no, ya están más curados. Está lleno de curados. cicatrices. Sí, está lleno. ¡Ay, papá! Pero bien cerrado. Es como Rambo. Ellos ya están curados. Sí, de espanto también. El que se cura está curado, ¿no? Listo.